sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles aquí en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, por supuesto, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca nuestras líneas de participación 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Esas líneas pueden resolverle sus inquietudes. Llámenos ya y nosotros hacemos un trabajo pedagógico orientándole con ese derecho especializado como lo es el de la seguridad social. A esta hora de la tarde saludamos pues a la gente de Alincol, quienes son asiduos televidentes de este espacio, a la gente de Jamundí, en Pradera, en Palmira, por allá la gente de Florida, Miranda, entre otros municipios del Valle y del Cauca, que día a día nos escuchan y amplifican estas imágenes. Hoy queremos retomar parte de esos temas que ustedes tanto nos consultan a menudo y que a pesar de ello tienen algunas dudas porque han reclamado derechos y han por supuesto sido negados por algunas entidades. Pero antes de abordar estos temas tan importantes, es bueno recordarle a todos, absolutamente a todas las personas, que es necesario tener un esquema de protección en materia de seguridad social. Hoy, a estas instancias de la vida, no se concibe que una persona no tenga una protección integral. Hay que tener no solamente la EPS, hay que además tener una ARL, hay que estar afiliado a una caja de compensación y por supuesto a una administradora de fondo de pensiones. Sobre estas 4 instituciones vamos a ir hablando en el transcurso del programa, porque ustedes merecen conocer cuáles son las funciones que cumple cada una de ellas cuando usted se afilia. Vamos con televidente en línea. Bueno, vamos con televidente en línea. Tenemos aquí una llamada para que nos indique cuál es la inquietud el amigo y por supuesto entramos nosotros a resolver. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, tenemos algunos problemas de... Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me Aló. le va? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, gracias a Dios, doctor, sino es que se escucha muy lejos. Cuéntenos, mi señora, muy distante nos escucha.
Lo que pasa es, yo soy residente aquí en Cali, ¿no? Yo trabajé 33 años con el Estado y sucede que quedé mal liquidada a la hora de mi pensión. Me quedé ganándome el mínimo, hasta actualmente me están pagando con el mínimo, y pues hice un derecho de petición para que me hicieran mi reliquidación y hasta el momento pues no se me ha hecho nada. Monté un recurso tampoco, entonces pues que tenía que esperar y yo me pensioné en el año 2012, no, antes del 2012 metí papeles, porque como trabajé más del tiempo, entonces lo metí como en el 2010, mis papeles, y luego me retiré ahora en el 2012. Correcto. Entonces, eso es mi situación que tengo, que yo sé que estoy mal liquidada porque el salario me están pagando pues con un mínimo y ese no era el salario el que yo me ganaba, según entiendo. A los empleados del Estado lo sacan con el último salario que tenga el último año. Y correcto. Yo me ganaba 1,000,000 y pico y pues ahora pues ese es la inquietud. Usted ganaba 1,000,000 y pico. ¿Cuál es el pico de ese 1,000,000 que usted devengaba? Señor. ¿Cuál es? Cuando usted me dice 1,000,000 y pico, ¿es 1,100,000, 1,500,000? ¿Cuánto devengaba usted? Me ganaba 1,50,000. 1,050,000 pesos era su promedio mensual. Sí, señor. ¿Y a usted la pensionó qué entidad? Yo trabajé en 2 entidades, pero pues la verdad no sé cuál sería la que me pensionó, pues yo metí mis papeles con la gobernación, ¿no? Para que pues ya fue mi primera empresa de la que ya laboré 23 años de seguido. Y luego ellos hicieron algo pues que ustedes se deben de dar cuenta, una reforma que ellos hicieron y nos pasaron a nosotros en el 2003, nos pasaron al municipio. Y ya nosotros quedamos con cuenta pues del municipio, pero entonces no sé si cuál de las dos sería, pero yo creo que sería la misma, ¿no? ¿Le paga a usted la pensión en este momentico? La gobernación. ¿Directamente la gobernación le está pagando su pensión? Pues creo yo que sí, doctor, porque pues la verdad yo estaba trabajando con el municipio, con Secretaría de Educación, pero pues como vuelvo y le digo, en el 2003 dejé yo ellos nos pasaron una reforma que hubo al municipio. Entonces, pues ahí yo creo que debe ser el municipio que me debe pagar, perdón. Correcto. ¿Sí? ¿Su nombre cuál es, mi señora? María Armijo. Doña María Armijo, no tiene claridad si le paga la gobernación o le paga el municipio. Sí, tengo esa duda. Ah, y otra cosita. Nosotros fuimos homologados. Los empleados fuimos homologados por ambas entidades. Fuimos homologados por Secretaría de Educación Departamental y por Secretaría de Educación Municipal. Perfecto. ¿Su función era de docente o cuál era el papel que usted desempeñaba? Me toca en el área administrativa. Área administrativa. Perfecto. Entonces vamos a tratar de orientar un poco a doña María Armijo, nos está llamando de la ciudad de Cali y nos comenta que fue mal liquidada. Trabajó más de 33 años con el Estado, primero con la gobernación, 23 años y otro tiempo lo trabajó con el municipio, según los que nos refiere. Entonces, vamos a responderle a doña María Armijo, puede colgar la línea telefónica, recuerde 325-7570, 325-7570 y el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación pues para que usted nos pueda llamar y contarnos su caso. No tenemos aquí la certeza o la claridad sobre la entidad que pensionó, pero sobre todo la resolución mediante la cual le reconocen la prestación a la señora María Armijo. Doña María Armijo, si trabajó con el Estado, recordemos que con el Estado, antes de la Ley 100, las personas se les aplicaba la Ley 33 del año de 1985, Ley 33 de 1985, que permitía pues a las personas pensionarse con unas condiciones distintas a las que se le aplicaba a los que estaban afiliados al Instituto Colombiano del Seguro Social en ese entonces, que posteriormente con la reforma
pasó a denominarse Colpensiones o Administradora Colombiana de Pensiones. Mientras en el Seguro Social las personas obtenían una pensión de acuerdo al promedio de sus últimos 10 años o toda la vida laboral, para los que estaban afiliados a una entidad estatal o eran pensionados por la propia entidad estatal, aquí hacemos un poquito de historia para doña María Armijo y otros televidentes. ¿Qué pasaba antes de la Ley 100? Pues antes de la Ley 100, cada entidad, sobre todo las del Estado, tenía la responsabilidad de reconocer la pensión a cada uno de sus afiliados. Es decir, que esas entidades, llámense municipio, en este caso gobernación, tenían su EPS, tenían su ARL, tenían su caja de compensación familiar, tenían su propio fondo de pensiones. Luego, todas esas entidades tenían un pasivo pensional, sus propios jubilados, a los que debían reconocerle y pagarle la pensión. Esto, como ya hemos explicado en otros programas, era un riesgo porque muchas veces estas entidades no tenían para pagarle a los trabajadores activos, es decir, los que estaban en ese momentico ejerciendo o desarrollando una actividad laboral. Menos alcanzaba para pagarle a los pensionados. Los dejaban siempre de último, como si fuesen invisibles o no tuviesen necesidad. Pues bien, lo que hizo el legislador, conforme a la Constitución Política de Colombia, que en el artículo 48 consagró la seguridad social como un derecho universal, es decir, al cual podían acceder absolutamente todos, entonces comenzó a desvincularse o a trasladar a esas personas a otras entidades que en específico se encargaran de garantizar la seguridad social, para evitar precisamente que estuvieran en esos vacíos o en esa incertidumbre por la ausencia de recursos para garantizar las prestaciones, especialmente las de tipo económico. Entonces, la Ley 33 de 1985 indicaba que una persona, refiriéndome a los trabajadores del Estado, se pensionaban en términos generales a los 55 años de edad, sean hombres o sean mujeres. Se pensionaban a los 55 años de edad, siempre y cuando hubiesen trabajado 20 años continuos o discontinuos con el Estado. Cualquiera fuese la entidad del Estado, esos tiempos se sumaban y se les reconocía la pensión. Entonces, dos requisitos: la pensión se reconocía para hombres o mujeres a los 55 y además debía trabajar 20 años con esa entidad. Y el IBL o base salarial con el cual se reconocía la pensión, ya vamos a ver con televidente en línea, era el 75%, como lo decía doña Amalia Armijo, doña María Armijo, 75% del salario devengado. Aquí pues había una pequeña diferenciación. Para poder indicarle a doña María Armijo, por eso le preguntamos el promedio, porque si usted su promedio fue de 1 millón de pesos y lo que le reconocían era un 75% de ese salario, nos está dando más o menos el mismo promedio. Ahora bien, allí había que sumar todos los factores salariales, porque entendemos, repito, ya vamos a ir con televidente en línea, entendemos que no es únicamente el salario básico con que la persona se pensionaba para estos efectos de los trabajadores del Estado, sino que siempre ellos tenían otras primas extralegales, una prima por antigüedad, una prima del clima, una prima por alimentación, es decir, los trabajadores del Estado tenían muchas primas extralegales y todas ellas había que tenerlas en cuenta como factor salarial, a diferencia de lo que sucedía con los trabajadores del sector privado afiliados al Seguro Social, porque siempre tenían una base de cotización y sobre esa base de cotización era que recibían la pensión. Vamos a ampliarle un poquito a doña María Armijo, pero de momento recesionamos un televidente que está en lista. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Bien, muchas gracias, doctor. Perdone, doctor, le hago dos preguntitas. Sí, así señor. ¿Cuál es su nombre? Perdón. José Restrepo, doctor. Don José Restrepo. Cuéntenos, don José Restrepo.
Gracias, doctor. Doctor, una cosita, que a mí me llegó la pensión, pero entonces ya yo tenía todas mis semanas, pero entonces no me incluyeron las semanas del servicio militar, que porque ya yo estaba pasado de, no las necesitaba, mejor dicho, porque como yo me pensioné con ley de transición, tenía 1156 semanas y no necesitaba sino 1000. Entonces, y las otras 100 del servicio militar, pues entonces no se acumularon también, porque me dijeron que es que me bajaba también el promedio, porque como uno en el ejército no devenga buen sueldo, entonces me dijeron que también eso me bajaba también el promedio, porque cuando trabajaba, laboraba, tenía un buen salario. Entonces me dijeron que no las incluyéramos así, que no las necesitaba. Esa es una de las preguntas. Y como mi pensión me llegó 6 años después de haber cumplido la edad, y como tengo ley de transición, me afectó también, no sé si me afecta también para reclamar el incremento pensional por parte de mi esposa y mis hijos. Pero es que transcurrieron 6 años que he dejado de percibir de pronto ese incremento. ¿Que se puede hacer algo? Bueno, esa es mi pregunta. Antes de que me cuelgue, don José Restrepo, permítame tomarle notas. Usted en total tiene 1156 semanas. Sí, doctor, en el año 95. En el año 95. ¿Usted se pensionó en el 95? Sí, doctor, por accidente laboral. Correcto. Pero bueno, entonces esa fue otra pensión que le reconocieron a usted por ARL. Sí, esa fue la pensión por accidente de trabajo. Correcto, una pensión por invalidez. Sí, doctor. Y ya posteriormente... tenía mis semanas para la pensión de vejez, ya tenía el tiempo, pero entonces como no tenía la edad, cuando cumplí mi edad, en el 2013 metí papeles, y entonces pues ya me salió, pero se me demoró 6 años. Perfecto, pero en ese momento usted tiene tanto la de vejez como la invalidez. No, la de vejez todavía me llegó la resolución que empezaba a cobrar, pero entonces no lo había metido el incremento, porque como no me había llegado todavía la pensión de vejez, pero ya me llegó la resolución. Perfecto. Y dentro de esa resolución, usted observó que tenía 1156 semanas. Sí, doctor, sí, Perfecto. 1156. ¿El IBL o el monto de la pensión cuánto fue? La tasa de reemplazo, un 70, un 80, un 90%, ¿cuánto fue? El 84. Le llegó el 84% de IBL y le dijeron que las semanas que había prestado servicio militar no la incluyeran porque no iban a incidir. Sí, doctor. ¿Es correcto eso? El Sí. promedio de lo que usted devengaba, ¿cuánto fue? En el año 95, cuando yo se había pensionado, yo ganaba 1.180.000 hace 22 años. Correcto. Yo tenía buen salario. ¿Y ese fue el promedio que se mantuvo hasta el final? Sí, doctor, porque yo nunca más volví a cotizar porque Entonces, ya tenía mi semana. 1.080.000 pesos. 1.180.000 hace 22 años. 1.180.000 pesos. Bueno, ¿usted ya tiene la resolución en sus manos? No, doctor, pero aquí no la tengo allá en la casa. Bueno, entonces la pregunta es si las semanas del servicio militar le sirven o no, y que si adicionalmente, ahorita que usted reclame esa pensión por vejez, puede usted reclamar incrementos pensionales. Sí, doctor, esas son las dos preguntas. ¿Qué edad tiene usted en este momento, don José? Tengo 66 años. Tiene 66 años. Es decir, eso lo cumplió en el año 2013. 2013 cumplí los 60 y mismo inmediatamente metí mis papeles para reclamar pensión de vejez, pero Perfecto. se me demoró 6 años. Perfecto. Vamos entonces a responderle a don José Restrepo, pero como habíamos quedado de complementar a doña María Armija, culminamos la explicación con ella y abordamos la pregunta o las preguntas del señor José Restrepo. Puede colgarnos, don José. Las líneas están allí en la pantalla para que ustedes tomen nota de los teléfonos y marquen como don José quiere resolver algunas dudas, y por supuesto aquí se las resolvemos sin que tenga que acudir a visitar al abogado. Y lo mejor, con esta respuesta, muchas personas que tienen preguntas similares van a resolver sus dudas porque son casos muy parecidos. Entonces, para doña María Armijo le complementamos. Nos decía que ganaba en promedio 1.050.000 pesos. Si nosotros calculamos 1.050.000 pesos y le vamos a descontar un 25%, porque solamente reconocían a los trabajadores del Estado un 75%,
estamos hablando más o menos que usted quedaba con un salario mínimo de hace 1 año, 2 años atrás, más o menos. El mínimo de este año son 828, el mínimo del año anterior eran 786.000 pesos más o menos, y el mínimo del año 2017 eran 737.000 pesos promedio. ¿Qué sucede entonces con el caso de doña María Armijo? Habría que revisarle la resolución mediante la cual le reconocen la pensión y saber si allí se incluyeron todos los factores salariales. Yo le recomiendo a doña María Armijo que eleve un derecho de petición a las entidades del Estado para la cual trabajó, sobre todo la última, solicitando que les pidan una certificación de todos los factores salariales que se deben tener en cuenta en el último año, se suman y se dividen y ahí se saca el promedio del último año para efecto de establecer la tasa de reemplazo o IBL con que ella obtuvo reconocimiento de la pensión. De esa manera elevamos la petición, pero recuerde que si a usted no le reconocen por vía administrativa la reliquidación de la pensión, teniendo lugar a ella, pues usted puede acudir ante el juez laboral para que se promueva esa demanda y sea mediante una sentencia que se ordene a la entidad a reliquidar la pensión si hay lugar a ello. No podemos decir si le asiste o no el derecho, pero sí le explicamos a usted cuánto podía ser ese promedio de acuerdo a las cifras que usted nos está dando. Promedio de 1.000.000 de pesos, 1.050.000 pesos, menos el 75%, eso le estaba quedando a usted más o menos en 762.000 pesos la pensión, 762.000 pesos aproximadamente. Si miramos hoy, a esta fecha, sería más o menos el mínimo, que puede coincidir con el del año anterior. Hay que mirarlo, porque no nos dio una cifra exacta. Recuerde usted, puede llevar la resolución a nuestras oficinas. Teléfonos y dirección van a aparecer más adelante ahí en la pantalla para que ustedes llamen, agenden cita y nosotros le revisamos la documentación. Aquí estamos al aire y por supuesto no podemos observar el contenido de la resolución. A doña María Armijo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No deje de no seguir indagando o de llevarnos los documentos para poder revisárselos, porque una cosa es lo que usted nos manifiesta aquí y otra cosa distinta es cuando ya tenemos la oportunidad de revisar detalladamente su historia laboral, la resolución con la cual le reconocieron la pensión o los promedios de vengado durante el último año cuando laboró para esa entidad del Estado. Con el amigo José Restrepo, nos dice que es pensionado, ya obtuvo una pensión en el año de 1995. Esa pensión fue por invalidez, pero él nos manifiesta adicionalmente que en esa época ya tenía casi las semanas suficientes para pensionarse por vejez. Sin embargo, como no tenía la edad, entonces debió esperar y esperar y esperar hasta acumular el número de semanas suficientes para que la pensión de invalidez pudiese coetáneamente reconocérsele con una nueva que es la de vejez al cumplir la edad. Nos manifiesta que cumplió los 60 años en el año 2013. 2013, nos dice, tiene 60, en este momentico 66 años. 2013 cumplió los 60. Entonces, miremos a ver si don José le asiste el derecho frente a las preguntas que nos formula. La una, si es cierto o no que a él no le interesaba o no afectaba el monto de la pensión el haber prestado servicio militar. La primera pregunta que le decimos, que le respondemos a usted es que no es cierto. Los funcionarios allí lo están engañando. ¿Por qué razón? Porque si usted tenía o tiene en este momentico 1.156 semanas con la cual le reconocieron la pensión y fue un 84%, eso reafirma que a usted le aplicaron el decreto 758 del año de 1990. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a usted lo están pensionando hoy
no cabe la menor duda que el derecho se estructuró en el año 2013, cuando usted cumplió los 60 años. Muchas personas dicen, pero estamos en el 2019 y todavía hablamos de transición. Claro, podemos seguir hablando de transición porque no es la fecha en que le reconozcan la prestación a la persona, sino el momento en que estructuró el derecho. El derecho lo pudo haber estructurado hace 5, 7, 8, 10 años atrás, 20 años atrás, pero recordemos que la transición terminó de manera definitiva el 31 de diciembre del año 2014. 31 de diciembre del 2014. Allí terminó la transición para todos, quienes no habían cumplido ni edad ni semanas. Quien cumplió edad o cumplió semanas el 1 de enero del 2015 no se le aplica transición, porque ella quedó limitada allí. Y aquí hacemos también un poco de recorderis, porque la transición, ya lo hemos reiterado en otros programas, era indefinida, artículo 36 de la ley 100, pero hubo un presidente, el mismo que está detrás del presidente actual, que acabó con la transición en dos tiempos, una hasta el 31 de julio del 2010, y para las personas que a 25 de julio del 2005 tenían 750 semanas aportadas, terminó el 31 de diciembre del año 2014. Ese mismo presidente que todo el mundo sabe está detrás del presidente actual, acabó con la transición y por supuesto con el derecho que muchos pobres tenían para pensionarse en unas condiciones de ley mucho más favorables de las que existen hoy. Pero al fin y al cabo la gente sigue amando y amando a ese presidente como si fuese el Mesías en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Les quitó la mesa a 14, les quitó el régimen de transición, redujo el IBL, aumentó el número de semanas, aumentó la edad para pensionarse y pare de contar todas las cosas que hizo. Pero lamentablemente aquí en este país la gente no aprende. Y eso lo decimos no porque estemos hablando mal, sino porque está allí en las normas que reiteradamente citamos. Entonces, en el caso del amigo José Restrepo, volvemos a hacer ese énfasis. 1156 semanas. Esas 1156 semanas son insuficientes para que le den el 90%, que es el tope máximo. Usted debe pensionarse con un 90%, de tal suerte que si usted reclama esas semanas con las cuales prestó servicio militar, esas semanas, creo que está en la ley 48 del año 1993, si no estamos mal, si la memoria no nos falla, en el artículo 40 se consagró que las personas que prestaran servicio militar tenían derecho a que ese tiempo de prestación del servicio militar, porque fue un tiempo que se le regaló a la patria como soldado voluntario, o incluso siendo soldado profesional, también ese tiempo hay que sumarlo para efecto de acumular el tiempo para reconocimiento de la pensión. Entonces, si usted estuvo un año en el ejército, ese año representa 51.42 semanas. Si tuvo 2 años, estamos hablando de que son 102, 103 semanas aproximadamente. Y si sumamos esas 103 semanas a las que ya tiene, que son 1156, usted entonces tendría 1259 semanas aproximadamente. Con 1259 semanas, usted tiene un 90% tope máximo que se le reconocía a las pensiones con el decreto 758, decreto 758. De tal suerte, don José Restrepo, que ese engaño de que fue usted objeto, bien sea por parte de los funcionarios de la entidad, hay que corregirlo. No se quede de brazos cruzados. Usted puede solicitar una reliquidación de la pensión. Hay que acercarse al batallón donde usted prestó el servicio militar. Allí le van a certificar el tiempo en que usted prestó el servicio, y con esa certificación que le van a enviar un bono pensional, ¿a quién? A Colpensiones, para que Colpensiones acreciente, sume, aumente el número de semanas, y con el número de semanas aumentado, por supuesto, va a aumentarse también
el IBL o tasa de reemplazo a un 90% y no al 84%, como usted manifiesta, le ha sido reconocido. Hay que reclamar hasta el último momento, porque usted sabe que quienes se pensionan en Colombia pierden hasta más de un 50% de ingresos. Por eso el sistema miserable está concebido para que la gente no se quiera pensionar y siga trabajando y trabajando y trabajando, porque nadie va a cambiar en ese momento de estatus o de ingresos. Si como trabajador activo te ganas 1 millón, al pensionarte sumamos el promedio de lo que dejas de recibir y te va a quedar más o menos 1 millón. Eso es. Y los gastos que tienes en la casa van a ser los mismos, porque el hecho de pensionarse no bajan los servicios públicos, no baja el arriendo, no baja la alimentación, es decir, por el contrario, aumentan casi todos los aspectos de la vida y amén. Un problema, el de la señora que no te quiere ver en la casa todo el día porque ya estás pensionado. Entonces son varios problemas a los que se ve expuesto esa persona que se va a pensionar, no solamente al factor económico, repito, puede perder hasta más de un 50% de sus ingresos al pensionarse. Eso pues, para complementarle. Y la segunda pregunta para el amigo José Restrepo, antes de ir con el televidente en línea, es respecto al incremento pensional por cónyuge, compañera, compañero permanente del 14% y del 7% por hijos en edad escolar. Si a usted le aplicaron el decreto 758 al momento de reconocerle la pensión, a usted le corresponde también el artículo 21 de esta misma disposición, es decir, el incremento pensional por cónyuge o hijos en edad escolar. No cabe la menor duda. Nuestros teléfonos van a aparecer más adelante en pantalla para que usted se comunique con nosotros y allí le vamos a orientar cómo reclamar ese incremento para mejorar un poquito, para aliviar un poquito sus ingresos. Siempre, si tiene hijos menores o discapacitados mayores de edad, puede reclamar el incremento. Si tiene cónyuge que no reciba ingresos, no es pensionada de ninguna naturaleza, también puede reclamar un 14. Si sumamos esos 2, esos 3 o esos 4, porque a usted le van incremento hasta por 4 hijos, sería un 28%, más la cónyuge un 14, sería un 42% que le darían. Esto se aproxima un poquito a lo justo. Si ya tiene un 90, usted quedaría con un 132%. Eso es lo más justo que debe pasar en el sistema pensional en Colombia. Pero ya ustedes recuerden, aquel presidente que le quitó a los ricos para darle a los pobres, y ahorita su mentor o su marioneta, llamémoslo así, porque todo el mundo lo conoce, está precisamente haciendo lo mismo, quitándole a los pobres para darle a los ricos. Eso es lo que pasa en Colombia. Por eso en este país del Sagrado Corazón de Jesús es muy complicado, muy difícil que exista la paz cuando le quitan a los pobres para darle a los ricos. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, muchas gracias. Mire, nosotros tenemos algo en el corregimiento de Puente Palo, municipio de La Cumbre, tenemos un problema porque el río Vitaco lo van a coger para llevarse el agua totalmente y quedamos desprotegidos los del pueblo, habiendo una cantidad de consecuencias, la vulnerabilidad de los derechos de los grupos etnia indígenas asentados a la orilla del río Vitaco en la población de agua, atropellando a los grupos de agricultores que aprovechan el agua del río Vitaco para trabajar. Se maltrata la fauna y la flora. Tenemos unos grandes inconvenientes y nosotros pusimos una acción de tutela, pero resulta que no la inhabilitaron porque no pusimos sino la CDC, y hay una cantidad de entidades en eso y tenemos hasta el día de mañana para llevar al juzgado. Al juzgado para volver para que nos la admitan otra vez. ¿Usted no nos puede ayudar? ¿Sí nos puede ayudar en eso? Bueno, ¿cuál es su nombre, mi señora? Gaby García. Doña Gaby. Gaby García. Doña Gaby García, ¿nos está llamando de dónde? Estoy aquí en Colseguros, pero yo vivo en Puente Palo, un corregimiento del municipio de La Cumbre. En La Cumbre, perfecto. Allá es donde van a hacer la toma para sacar todo el agua del río. Perfecto.
Entonces, su pregunta es si podemos orientarle a usted en torno a esa acción de tutela que han presentado, la han inadmitido, le han exigido que una vincule a acción otra entidad. popular. Ah, ¿es una acción popular o una acción de tutela? Una acción popular. Bueno, y los términos se vencen mañana. Mañana. Perfecto. Pues vamos a darle a usted alguna orientación por acá, doña Gaby García, teniendo en cuenta que el tiempo es apremiante y es un poco pues precipitado decir que nos vamos a entrevistar mañana y mañana mismo vamos a atenderle a usted y a resolverle la situación. Recordemos que siempre tenemos una agenda que cumplir y esa agenda pues habría que desplazarla totalmente para poder acudir a su requerimiento. Sin embargo, por aquí le vamos a dar algunas pautas a usted para que puedan resolver el problema de fondo. Por eso puede colgarnos la línea telefónica y estar atenta por el interno, nos puede dejar el número para si podemos ampliarle un poco más su inquietud. A todos los televidentes les recordamos que la Constitución Política en el artículo 366, allí se establecen precisamente cuáles son las prioridades que los gobernantes deben darle a la sociedad. Y entre ellas está el agua, la alimentación, la salud, la educación, ese saneamiento ambiental. Eso es básico. Pero aquí se dice no solamente por las redes sociales, sino esos líderes populares que han estado asesinando por reclamar sus derechos y que no consiguen una protección de parte del Estado. Ya se volvió un riesgo inclusive protestar o expresarse. Esa libertad de expresión que contiene la Constitución hoy se volvió un peligro porque usted no puede salir a manifestarse públicamente. Bueno, ha sido un peligro, pero hoy más que nunca, porque ya, como decían por ahí en las redes sociales, lo que se grabó en la marcha del domingo, que si no te quitas la camiseta te pelamos, y una persona energúmena completamente enceguecida y respetando la libertad de expresión encima de otro marchante o manifestante, indicando eso. Por eso, cuando tocamos el tema de la paz y que lamentamos el hecho, por supuesto, la semana pasada en Bogotá, porque eso no se puede concebir, estamos precisamente acompañando a la Policía Nacional y a todas las fuerzas del orden en Colombia. Hay que respaldarlo, pero también tenemos que decirle a los gobernantes que no deben descuidar la función para la cual los eligieron a ellos. Y en el caso que nos está indicando doña Gaby García, no pueden hacerse los sordos frente a ese clamor de la comunidad. El agua es un recurso hídrico que está en vía de extinción en muchas partes del mundo. Aún en Colombia quedan algunas fuentes hídricas que pueden permitir tener una mejor calidad de vida. Ese problema de la cumbre ya lo habíamos escuchado y no se presenta solamente en la cumbre, en muchas regiones del país. Esto de las concesiones mineras que le entregan a las multinacionales para que contaminen las fuentes de agua de muchos municipios es algo que tiene que parar. Pero eso sí no lo sacan los medios de comunicación en primera plana. ¿Por qué? Porque no le conviene al gobernante. Porque el gobernante va muy bien con esas entidades, con esas empresas multinacionales que explotan los recursos hídricos o los destruyen, porque van detrás del oro y para poder extraer el oro le echan unos químicos que son muy nocivos o son mortales para la salud. Por esa razón es que la gente en la comunidad se organiza y protesta. Pero en el caso concreto de doña Gaby García, respecto a la acción popular que han invocado, pues si el juez de la República, que está conociendo de la misma, está exigiendo únicamente que vincule a otras entidades, primero hay un error en el juez, porque es claro, si usted invoca una acción protectora de derechos fundamentales, como lo es la acción de tutela, como lo es la acción popular, como es la acción de cumplimiento, que están allí en los artículos 86, 87 y 88. Ahí en ese artículo 88 está consagrada la acción popular de que hace mención doña Gaby, artículo 88 de la Constitución. Pues bien, recordemos que estas acciones populares tenían un incentivo, y ese incentivo era que quien denunciara podía recibir entre 5 y 150 salarios mínimos legales mensuales, como un estímulo. Pero cuando se inició el gobierno del presidente que siempre nombramos aquí, el señor Álvaro Uribe Vélez,
Allí hubo una acción popular contra su ministro de gobierno, el señor Fernando Londoño, por haber comprado unas acciones de manera ilegal porque no tenía las características que se exigían para poder vendérselas a él. A partir de ese momento le quitaron parte del diente a las acciones populares, es decir, se le quitó el incentivo. Ante la señora Gaby y su grupo de amigas o amigos, es una valerosa mujer que se atreve a denunciar, porque siempre están las mafias, y detrás de las mafias siempre está el poder criminal que se oponen, y la muestra es todos los líderes que han caído asesinados en Colombia, pero las cámaras están solamente en Venezuela, hablando del señor Maduro, como si a nosotros nos interesara más ese problema que el que tenemos aquí. Hay que resolverlo conforme a ese artículo 6.6. Entonces le decimos a doña Gaby, escríbanle a ese juez de la República, y si les está diciendo que vinculen otras entidades distintas a la CBC, que es la encargada de otorgar los permisos, pues hay que hacerlo. El mismo juez debe decir, hay que vincular a esas entidades. E incluso, no necesitarían ustedes subsanar la demanda o la acción popular, porque el juez que está conociendo de la misma está facultado para vincular a las otras entidades que considere también tienen participación en ese hecho. Por eso, usted no debe estar sola. Ojalá tenga el apoyo de toda la comunidad, porque así sucede. Los líderes comunales, los líderes sociales no reclaman un derecho para ellos. Como el nombre lo dice, son derechos para toda la comunidad. Y la comunidad muchas veces no le da el respaldo, no le da el apoyo, cuando directamente se están beneficiando de la gestión o la labor que está desarrollando ese líder. Dios permita que a ustedes la dejen avanzar en esa bella labor en pro de la comunidad, pero que sobre todo tenga el respaldo de todos los que se benefician de esa fuente de agua que hoy quieren contaminar porque han tratado o están desviando el caudal. Y muchas veces para los que cultivan, estos latifundistas que cultivan algunos productos que requieren masiva afluencia de agua, entonces desvían los cauces de los ríos, dejan sin el preciado líquido a las personas para poder cumplir con su producción económica. Nuevamente, doña Gaby García, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No nos comprometemos a decirle que mañana podemos ayudarle por lo precipitado del tiempo. Este día prácticamente ya se acabó. Tendríamos que correr toda una agenda para decirle a usted, vamos a sentarnos a escucharla, pero sí le podemos decir que usted en un escrito muy simple le indique al juez que está conociendo de esa acción popular cuáles son las otras entidades que considera deben vincularse, o en su defecto, en ese mismo escrito, indíquele que además él está facultado para incorporar, para citar con ese poder que tiene, con ese poder que le da la ley, de poder vincular las otras entidades. Gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia. Usted nos marca a los números que aparecen en pantalla y nosotros hacemos la labor de ayudarle a interpretar la norma, porque este es un país de mucho leguleyo. Cada quien la interpreta a su manera, no importa que tenga que pasar por encima de la mayoría, pero interpretan su norma muchas veces pisoteándole los derechos a otras personas. Por eso, en ese caso, doña Gaby, hay que acudir al artículo 366, artículo 366 de la Constitución Política. Usted lo puede invocar en esa acción popular, doña Gaby García, porque allí textualmente el constituyente primario en el año de 1991 indicó a todos los políticos de ese país que hay que darle prioridad a ese tipo de aspectos o elementos, y el agua es quizás, ¿por qué no?, de los principales elementos que hay que proteger. No hay que esperar que se acabe. La tala indiscriminada de bosque ha acabado con las cuencas hídricas y, por supuesto, ese preciado líquido comienza a escasear. Tenemos ya el ejemplo de Sudáfrica, donde es una ciudad que en poco tiempo va a quedar sin una gota de agua. Vamos a mirar qué sucede más adelante. Televidente en línea, buenas tardes.
Bueno, se nos ha caído la comunicación, pero estamos aquí para sesionar en el 325-7570, 325-7570 o el 331-2265. Puede llamarnos, consultarnos y no tiene que acudir donde el abogado a pagar consulta. Aquí nosotros en vivo y en directo le resolvemos sus inquietudes. Mientras viene la comunicación, seguimos recordándoles a todos los habitantes, a todos nuestros televidentes, la importancia de revisar si estamos o no protegidos por un esquema de seguridad social integral. Recuerde, si usted tiene EPS a través de régimen subsidiado, exija su EPS. Si no está vinculado, si se quedó sin trabajo, exija. Para eso existe el régimen subsidiado que debe garantizarle la salud. Lo que no estamos de acuerdo es que muchas personas que tienen capacidad de pago están recibiendo la salud a través del régimen subsidiado. El régimen subsidiado, dice la norma, es para las personas que no tienen capacidad de pago, que no son trabajadores, ni dependientes ni independientes, es decir, no alcanzan a tener un ingreso siquiera mínimo al mes. Pero observamos muchas personas que sus ingresos superan ampliamente este tope, pero se están recibiendo la ayuda que no está destinada para ellos. Siempre hemos cuestionado al que nos gobierna, al político, pero hay muchas personas que no están en la política, pero que también son tan corruptos como muchos que están en esos cargos. Entonces, hay que ser honesto, hay que ser transparente, hay que dar buen ejemplo y hay que darle las ayudas a los que realmente la necesitan. No porque el amigo es político, entonces yo la voy a recibir. No, en eso hay que ser solidario. Por eso, nuestro llamado también es para que todas aquellas personas que hacen parte del régimen subsidiado, teniendo capacidad de pago para vincularse al contributivo, lo hagan. Y eso les permite construir un mejor país. Así debemos ser siempre los colombianos. La EPS es o debe ser la institución del sistema de seguridad social más universal, porque su función es garantizarle la salud a todas las personas. No solamente son prestaciones asistenciales. Si usted está en una EPS de régimen contributivo, usted además de esa prestación asistencial, usted tiene derecho a recibir pago de incapacidades, que es una prestación, por supuesto, de tipo económico. Por eso recordamos a todos que es indispensable tener una EPS. Hoy en día no se concibe una sola persona que no tenga una EPS como garante, como avalista de su estado de salud. Allí hay que estar afiliado. No interesa si es del régimen subsidiado, no interesa si es el del contributivo, pero hay que tenerla. Con la EPS también hay que tener, por supuesto, una administradora de fondos de pensiones. Hoy hay muchas formas de vincularse. Usted lo puede hacer por obligación, como empleado dependiente, a través de su empleador. Se puede vincular obligatoriamente. Pero si por alguna circunstancia usted no tiene trabajo, usted es de esas personas que vive del rebusque y no produce siquiera un salario mínimo al mes, usted puede hacerlo a través del Consorcio Colombia Mayor. El Consorcio Colombia Mayor hace parte de lo que es la conjugación del principio de solidaridad pensional. En tal sentido, las personas que hacen parte del régimen contributivo en pensiones, que devengan un salario mínimo y más, de eso hay un porcentaje adicional que se va a destinar a financiar la pensión de las personas que no tienen capacidad de pago para afiliarse como independientes. Entonces, no es un regalo, no es un regalo que el Estado está dando, sino que es una ayuda que todos, absolutamente todos los afiliados al sistema, estamos contribuyendo para que se pueda ejercer allí en esa forma el principio de solidaridad. Vamos a mirar si tenemos más televidentes en línea. Buenas tardes.
Continuamos entonces para complementar, además de la EPS, además de la administradora de fondos de pensiones, hay que tener una ARL, una administradora de riesgos laborales, porque recordemos que la EPS te va a salvaguardar todo lo que tiene que ver con la enfermedad común o con los accidentes o enfermedades comunes, pero la ARL en específico se va a encargar de resolver, de protegerte esos accidentes o esas enfermedades que estén directa o indirectamente relacionadas con el trabajo. Y es muy simple, porque el aporte para una ARL arranca con el 0.522 de un salario mínimo, y eso hoy en día son alrededor de 4.200 pesos. Es posible que no tengas ingresos, pero no puedes conseguir 4.200 pesos en el mes para poder afiliarte a una aseguradora en materia de riesgo laboral. Estamos nosotros fregados. Hay que hacer el esfuerzo y vincularse, porque cualquier siniestro que llegue a suceder como consecuencia directa o indirecta del trabajo, vamos a tener allí una ARL que nos va a avalar, nos va a garantizar ese tipo de riesgo. Y finalmente tenemos lo que es la caja de compensación familiar. Yo diría que en torno a esas entidades ha faltado mucha difusión, ha faltado socializar la importante labor que puede cumplir una caja de compensación familiar. Y por solo el 4% de lo que una persona devenga, en este caso usted lo puede hacer sobre la base de un salario mínimo, si devenga el mínimo, serían cerca de 25.000 pesitos que usted aporta a su caja de compensación familiar. Muchos dirán es un valor bastante alto, pero si nos ponemos a enumerar los beneficios que tiene una persona vinculada a la caja de compensación familiar, nos vamos a dar cuenta que no es mucho lo que hay que pagar frente a lo que nos puede brindar, porque dentro de esos elementos que nos brinda la caja de compensación familiar, tenemos nosotros lo que es la recreación a través de los centros que tienen esas entidades, centros vacacionales, donde usted puede ir con su núcleo familiar y distraerse, porque el trabajador también merece un relax, un descanso los fines de semana. Usted puede ir a esas entidades y a bajo costo pasar una noche o un fin de semana en familia para poder recuperar fuerzas. Pero no solo es la recreación, las cajas de compensación familiar también nos reconocen lo que es el subsidio familiar. Ese subsidio familiar que le reconocen a los hijos en edad escolar o por los hijos en edad escolar está alrededor de 30.000 pesos. Y eso es muy importante, porque si usted tiene hijos a esa edad, usted puede solicitar el subsidio familiar. Con eso ya empezó a compensar lo que se está pagando. Estoy hablando si la persona es independiente, porque si la persona es un trabajador dependiente, no tiene que pagar absolutamente nada. Ese valor lo asume en su totalidad el empleador y la cuantía, repito, es de un 4%. Adicionalmente a los dos elementos que hemos dicho, es decir, la recreación y el subsidio familiar, también hay un subsidio de vivienda, el subsidio de vivienda que dan las cajas de compensación familiar, que para este año está alrededor de 25 millones de pesos. Es una buena ayuda para la persona que no tiene casa. Él puede inscribirse en su caja de compensación familiar, mirar los proyectos de vivienda y ellos le van a dar cerca de 25 millones a través del subsidio de vivienda para que pueda usted adquirir su vivienda propia. Las personas no lo saben, entonces nosotros se lo hacemos saber, lo socializamos a través de tablero jurídico, indicándole que la caja de compensación familiar es muy importante como seguridad social para las personas. Repito, te va a reconocer la recreación, te va a reconocer subsidio familiar, te va a reconocer subsidio de vivienda. Y finalmente, las cajas de compensación familiar van a reconocerle
a la persona afiliada una protección si queda desempleado. Es lo que se conoce como protección al cesante. Ley 1636 del 2013. Ley 1636 del 2013. Esta ley pues consagra lo que es la protección al cesante, indicando que si una persona queda desempleada, la Caja de Compensación Familiar le brinda un subsidio adicional a los que ya hemos citado para que pueda pagar la seguridad social durante ese tiempo, máximo 6 meses. La Caja de Compensación Familiar le ayuda igualmente a conseguir algún tipo de empleo si se encuentra desempleado, porque le interesa a través del Servicio Nacional de Empleo que usted consiga trabajo. No importa que sea en otra ciudad, pero le ayudan a conseguir el trabajo para que usted no esté cesante durante mucho tiempo. Estos son pues los elementos que le brindan a todos los asociados las cajas de compensación familiar. Y hacemos esta explicación ante las reiteradas llamadas que nuestros televidentes nos hacen para que ampliemos el tema sobre el ofrecimiento que hacen las diversas entidades del sistema de seguridad social. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Nuestra invitación es para mañana en punto de las 3, cuando estemos en más Tablero Jurídico. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros, les deseamos una muy, pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.